el Señor, es basura. Así que empecé a escogerlas y escogí estas. Están bien ricas. Dios me bendijo hoy con tangerines. Allá atrás está Haifa y frente a mí está el norte, el sur, el este y el oeste. Cuando estaba investigando sobre los pueblos que vivían en toda la costa del mar Mediterráneo, descubrí algo muy interesante. Seguramente ustedes han escuchado de los fenicios. Pues los fenicios es el pueblo que la Biblia le llama Sidón y Tiro. Hiram, la Biblia menciona a Hiram como rey de Tiro, o sea, rey de los fenicios. Los fenicios básicamente tenían dos lugares como sus puertos más importantes, aunque ellos se encontraban en toda la costa del mar Mediterráneo, incluyendo Acco y hacia abajo. O sea, los fenicios fue un pueblo muy poderoso, con mucha influencia y muy rico. Y sobre todo me emocionó porque la Biblia habla de los fenicios, habla de Sidón, de los sidonios, habla de Tiro, del rey de Tiro, y eso es lo que quisiera compartirles. Estudiando lo que dice el Señor en su palabra, encontré un versículo en Jeremías 27:5 que dice: yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. Eso me impactó mucho. En realidad el Señor es soberano y le dio esa parte de tierra a los fenicios para que vivieran allí. Entonces yo me preguntaba, bueno, si el Señor se las dio, entonces, ¿por qué en su palabra habla mucho acerca de el deber que tenía el pueblo hebreo, los judíos, de sacar de la tierra a todas esas naciones cananeas o paganas? Porque igual que todos los demás pueblos, los fenicios era un pueblo idólatra y vivía lejos de Dios. Entonces estaba estudiando la palabra del Señor, donde habla sobre Isaías 5, donde habla de la parábola de la viña. Dice: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado. Cuando leí la palabra cercado y vi algunos comentarios que hace el hermano John MacArthur, dice que el Señor realmente cercó, el hecho de que Él haya guardado a su pueblo y les haya dicho: tienen que exterminar o sacar a estas naciones, era porque estaba protegiendo a su pueblo. Y fue uno de los mandamientos que Dios le dijo en Josué 13. Dice: siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo: tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Y esta es la tierra que queda, y le empieza a describir y a enumerar la tierra que queda. Y entre ellos dice: al sur toda la tierra de los cananeos y Mehara, que es de los sidonios. Aquí habla de los sidonios, y los sidonios eran parte, o sea, Sidón era un puerto fenicio. Sidón era un puerto de los fenicios, uno de los más importantes. En Josué 3 también menciona que
realmente los fenicios fueron dejados para probar a Israel, porque dice naciones que fueron dejadas para probar a Israel, y entre ellas habla de los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos. Entonces allí está describiendo que los fenicios fueron dejados para probar el corazón de Israel. La Biblia habla sobre la importancia económica que tenían. Realmente era un pueblo muy rico por el hecho de que eran navegantes y comerciaban con las culturas y las riquezas de todos los pueblos que estaban alrededor del mar Mediterráneo e incluso más adentro del mar Mediterráneo. Era un pueblo poderoso y la Biblia habla de eso. De hecho, habla tanto de su riqueza que en el tiempo del rey David, Hiram, el rey de Tiro, envió madera y materiales, incluso trabajadores, para que ayudaran a David a construir las casas. Y la Biblia habla que en 2 de Samuel 5:11 dice: también Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David y madera de cedro y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Tiro y Sidón eran los puertos más importantes de los fenicios, que estaban ahora en el territorio del Líbano, que realmente que quedaban al norte del territorio de Israel. Y se caracterizaba por su madera y su púrpura, porque tenían un caracol que era especialmente para dar el color púrpura a la ropa, a los textiles, a los hilos. Entonces era carísimo. Ellos comerciaban muchísimo. Incluso los fenicios estaba leyendo que fueron los que introdujeron el alfabeto a nuestras culturas, a nuestra era. Entonces realmente ellos fueron un pueblo muy importante y que el Señor utilizó para bendecir al pueblo de Israel en el tiempo de David e incluso en el tiempo de Salomón, porque en el tiempo de Salomón también dice, por ejemplo, en 1 de Reyes 5:1, Hiram, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón, luego que oyó que le habían ungido por rey en lugar de su padre, porque Hiram siempre había amado a David. Entonces, aún la influencia o la bendición llegó hasta Salomón. Pero la palabra del Señor dice que el juicio iba a llegar también a Tiro. De hecho, cuando el pueblo de Israel se dividió en 2 partes, el norte y el sur, el reino del norte, Israel, empezó a ser influenciado de una forma terrible, con un paganismo que envolvió al pueblo de tal modo que Jezabel, que era una princesa fenicia, se casó con Acab, y entonces influyeron para que se establecieran los lugares o los altares a Baal, costumbres y tradiciones perversas y malvadas dentro del pueblo de Israel, inmorales y terribles, como el ofrecer los niños a los ídolos y quemarlos vivos. Entonces y esa influencia incluso llegó hasta el reino de Judá. Hay un valle que es el valle de Hinnom en Jerusalén, y allí también se ofrecían ofrendas a los dioses, a los ídolos paganos, y se ofrecían a los niños como ofrendas a esos dioses. Entonces llegó a tal grado la maldad y el pecado de los pueblos de Sidón y Tiro con los fenicios, que el Señor trajo
un castigo terrible a esas naciones. En Isaías 23, Ezequiel 26, 27 y 28 profecías sobre Tiro. Y en Jeremías 25, 22, por ejemplo, habla también sobre el juicio que el Señor traería sobre los habitantes de la tierra, y que el juicio vendría primero por el pueblo de Israel, pero después llegaría hasta los pueblos alrededor, además de los imperios como Babilonia, Asiria y Babilonia, que fueron instrumentos que el Señor usó para traer juicio a estas naciones. Entonces, Dios trae juicio y trajo juicio de tal forma que los fenicios desaparecieron completamente. Y si ustedes ven, no hay nada. Es asombroso cómo la palabra del Señor se cumple a través de las naciones y a través de los tiempos. Todo lo que el Señor ha dicho que ocurriría, ocurrió, y aún lo que ha dicho que va a ocurrir, va a pasar. Es importante también que yo aclare esto, que cuando Jesús estuvo en esta tierra, durante el ministerio de Jesús, él visitó Tiro y Sidón, ciudades fenicias, aunque ya el juicio de Dios se había realizado, se había llevado a cabo. Eran ciudades que no se comparaban económicamente con lo que había sido el imperio de los fenicios, el reino de ellos, pero existían las ciudades, y esas ciudades escucharon el evangelio a través de las palabras de Jesús, porque en Mateo 15:21, Marcos 7:24 dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, que eran las ciudades costeras. Seguían siendo las ciudades costeras, y allí Jesús llevó el evangelio, las buenas nuevas. En Marcos 3:8 es muy bonito este versículo, porque dice: de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Entonces el Señor Jesucristo predicó el evangelio en estas ciudades también, y anunció las buenas nuevas de salvación a las ciudades de Tiro y de Sidón, llevando la esperanza para esos pueblos, no solamente yo creo que allí había mucha gente hebrea o judíos, pero habían muchos también que eran griegos y oyeron el evangelio a través del mensaje de Jesucristo.